Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Vale, no hace falta que os pongáis cámara ni audio, ¿vale? La intención es que únicamente hable yo. Vale, si me escucháis todos, veo que ya hay más de 50, pues me podéis ir escribiendo por el chat para confirmar que todo está ok. Vale, perfecto. Vale, voy a dar un par de minutos para que se sigan uniendo los compañeros. Hola a todos los nuevos que vais entrando. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? Vale, la intención es que, bueno, solo hable yo, ¿vale? Porque bueno, tenemos un tiempo limitado y sois muchas personas y quiero ver el taller al completo, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, si se oye todo bien, vale, voy viendo. Como tengo el ordenador un poco lejos, no voy a poder ver muy bien si me vais escribiendo, ¿vale? Quiero hacer esto lo más dinámico posible para que, bueno, para contaros todo lo que pueda y que os sea súper útil, ¿vale? Así que si tenéis dudas y demás, no voy a poder verlas porque voy a estar súper concentrado en ir hablando, ir avanzando. Luego al final dejaremos unos minutos, comentamos y hablamos un poquito, ¿vale? Como os comentaba, va a ser alrededor de 1 hora y media, ¿vale? Me podría estar aquí hablando muchísimas horas de la Constitución española, pero bueno, yo creo que el taller tiene que estar enfocado bien a lo que os pueda ser más útil, así que, bueno, vamos a ir empezando, son ya las 10:05, así que, nada, vamos al lío, ¿vale? Bueno, a ver, en primer lugar, bienvenidas a todas, que sois la gran mayoría y a todos también, por supuesto. Me presento, soy Antonio, soy el director de Opoesquemas y bueno, este taller está un poco pensado porque es la Constitución, ¿no? Es la base bueno, de cualquier temario que hay que estudiar para cualquier oposición. Y a veces se hace tediosa, se hace complicada
y la idea es hacerlo lo más sencillo posible. Si nos conocéis muchos, pues ya esa tarea la queremos trasladar a nuestros libros. Si tenéis nuestra Constitución española, esa es nuestra intención, que tanto la Constitución como otras leyes se hagan lo más amenas posibles. Nosotros que ya lo hemos trabajado durante mucho tiempo y que sabemos pues, ciertos matices que se deben de tener en cuenta, cómo estructurarla mejor, cómo estudiarla mejor, qué preguntas de exámenes sociales pueden hacer, pues que todo vaya enfocado a eso, ¿vale? Siempre comento que es mejor estudiar de una forma inteligente a no estudiar muchísimo, ¿vale? Porque al final no somos efectivos, no somos prácticos. Entonces, nada, lo que vamos a ver en este taller, una de las cosas bueno, ayer lancé una pregunta por redes sociales, era de qué esperabais, ¿no? de este taller. Nos comentabais, pues eso mismo, el ver preguntas tipo de examen oficial, aprender la Constitución de una forma más sencilla, que todo lo que aprenda, pues bienvenido sea. Pues bien, ¿vale? Básicamente vamos a intentar cumplir todas las peticiones en cuanto a eso. Vais a tener que estudiarla, lógicamente, pero siempre estudiándola de una forma más sencilla, de una forma bien estructurada y bien enfocada, pues es mucho mejor. Entonces, bueno, antes de empezar el contenido de la Constitución española en sí, siempre me gusta hacer una pequeña introducción. En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción desde lo que es, a ver, vale, que estabais comentando por ahí que no iba el audio, vale, todo ok, perfecto. Bueno, hacer una pequeña introducción desde el inicio, pero no desde el inicio de nuestra Constitución española, que también, sino desde el inicio de la historia del constitucionalismo español. Lógicamente, toda esa parte, desde el inicio de la historia del constitucionalismo español hasta ahora, muchas veces es irrelevante de cara a una oposición, pero es interesante para saber de dónde venimos y un poco encontrarle motivos a lo que vamos a estudiar dentro de la Constitución española. Y siempre, cuando estamos bien encuadrados y estamos bien enfocados y tenemos una base, es mejor entender, o es más fácil entender el resto de información que hay en la propia ley, ¿no? Bueno, vamos a hacer esa pequeña introducción. Vamos a pasar por la transición democrática hasta que se aprueba la Constitución española y vamos a empezar a ver el contenido de la Constitución, ¿de acuerdo? Dentro del contenido de la Constitución, pues sabéis que hay muchas partes que se subdividen en títulos. Entonces vamos a ver las cosas más interesantes de cada parte, de cada título, porque al final es lo que más nos interesa, que podríamos meternos en cada título y hablar muchísimo tiempo, porque hay muchísimas cosas que comentar, pero ahora mismo queremos verla de forma completa. Entonces eso es lo que es como se va a estructurar el taller, ¿de acuerdo? Vamos a ir empezando porque si no se nos va el tiempo. Bueno, la historia del constitucionalismo español va a empezar en 1812. Seguro que a todos os suena o habéis oído alguna vez esa constitución llamada la Pepa, ¿no? Que se promulga en ese año y el día de San José. Por eso se conoce, pues así coloquialmente, como la Pepa. Y se inicia ahí la historia del constitucionalismo español porque es la primera constitución que tiene bueno, que se aprueba y que se promulga, ¿de acuerdo? Por lo que, si iniciamos ahí la historia del constitucionalismo español, vamos a ir viendo a lo largo de toda la historia pues una serie de constituciones que van a tener unas características que vamos a tener en cuenta. No vamos a meternos ni a sabernos el año ni nada, sino es un matiz que os quiero comentar para que veáis pues una característica de estas constituciones, ¿vale? Lógicamente, dejamos a un lado el Estatuto de Bayona de 1808, que es una carta otorgada, que no la consideramos dentro del constitucionalismo. Es más, si nos vamos a la web del Congreso, tenéis ahí toda la información de todas las constituciones. Si queréis echar un rato, oye, genial, si os gusta la historia. Si no, nada, no es tampoco demasiado relevante.
lo que os quería comentar es que a partir de ese momento, de 1812, se van alternando diferentes constituciones. Se aprueba en el 34, en el 37, en el 45, bueno, el 34 no es una constitución, es un estatuto real, pero a partir de ahí, constituciones, ¿vale? Del 37, del 45, del 69, del 76, del 1800, ¿vale? Estamos en el siglo XIX. Estas constituciones, la de 1812 sobre todo, tenía el carácter que era pues, liberal para su época. Todavía había muchas limitaciones, no podemos compararla con las de hoy, que por ejemplo hablamos del sufragio universal, libre, igual, secreto y directo, es decir, que todos los mayores de 18 años al final podemos votar si tenemos plena capacidad, ¿no? Pero ahí incluso había limitaciones, por ejemplo, las mujeres no podían votar, todo eso, ¿no? Bueno, vamos avanzando como sociedad, pero lo que pasa es que a lo largo de toda la historia, ese carácter del 1812 tenía un carácter progresista, las siguientes se van alternando en cuanto a un carácter moderado progresista. ¿Qué es lo que se conoce? Ese vaivén constitucional en cuanto a ese carácter de progresista a moderado, ¿vale? Es como más liberal, como más pues echar el freno. Pues ese vaivén se conoce como el efecto pendular del constitucionalismo español. Y vamos así, a lo largo de toda nuestra historia. Esto es lo que os quería comentar para entender un poquito de dónde venimos, porque llegamos al 1931, donde se aprueba pues, la Constitución de la Segunda República, que dura poquitos años, porque lo que ocurre aquí es que pues, antes había habido una pequeña... Bueno, conflictos, ¿vale? Dictaduras y tal, Primo de Rivera. Pasamos a 1931, es decir, años 20, años 30, años complicados en España, muy convulsos, muchas diferencias de opiniones, y llegamos a la Guerra Civil, en que acaba, como sabéis, con una época súper complicada y súper larga en nuestra historia, que es la época de la dictadura del general Franco. Esa época no se tiene en cuenta porque no es una constitución. Lo que había en ese momento son leyes fundamentales de ese régimen. Es un régimen autoritario, un régimen totalitario que no se puede comparar a nuestra democracia o a una sociedad democrática como la que vivimos hoy día, que se caracteriza, pues ahora veremos, separación de poderes, derechos fundamentales, todo eso, ¿no? Entonces, voy a ver si estáis todo ok. Vale. Bueno. Vale, pues pasamos un poquito a la historia, lógicamente, que no tenemos que estudiar todo ese contenido, y llegamos al momento, a una fecha clave. Os voy a empezar a compartir nuestro libro, ¿no? de la Constitución Española. Si me podéis decir que lo veis, pues perfecto, así me quedo yo más tranquilo. Lo que estoy compartiendo lo estáis viendo, ¿vale? Es la Constitución, tenemos aquí... Vale, perfecto. Bueno, pues esta línea de tiempo, yo siempre, o sea, soy de esquemas, de estructurar las cosas, de verlas de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Esta línea de tiempo nos muestra claramente cuándo se inicia la transición democrática, desde que muere el general Franco, el 20 de noviembre, es una fecha clave. A ver, la gran mayoría de oposiciones no se van a preguntar. Y esto es una de las cosas que también os quería comentar. Tengo alumnos, opositores y demás de muchas ramas de oposición, porque aquí pues estáis desde administrativos a subinspectores de Hacienda, que si de medio ambiente, que si fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, claro, las preguntas que van a salir en los exámenes de la Constitución Española no van a estar igual enfocadas. Aparte de que algunos exámenes serán de 3 opciones, otras de 4. Y la dificultad pues, también de la pregunta, que se pueden liar muchísimo o un poquito menos. Pero sobre todo de cara a qué partes de la Constitución son más o menos relevantes. Como este es un taller global, vamos a ir enfocándonos y voy a ir intentando pues desgranar de cada parte lo que es más interesante para unos y para otros, ¿vale? Entonces, nada, lo que os comentaba,
que muere Franco y lo que ocurre es que se inicia esa transición democrática. No vamos a hablar de todo ese proceso porque al final no es demasiado relevante. Lo relevante es que pues, el rey, lógicamente, con un respeto hacia el rey, Adolfo Suárez, bueno, en esos años hay también complicaciones y tal, pero bueno, entra Adolfo Suárez en juego y van a empezar esa transición democrática aprobando, como veis, pidiéndole al pueblo una opinión, un referéndum. Al final el referéndum es eso, llevar al pueblo algo y que opine y que vote, pues el referéndum de la ley de reforma política. Oye, con el respeto a lo que había antes, voy a intentar hacer una ley para reformar mi país y llevarlo hacia un nuevo enfoque. Vale, pues eso, fijaos que muere en el 75 de noviembre, pues un año después se lleva a cabo este referéndum. Pues nada, se aprueba la ley de reforma política, como veis en enero, y esto es histórico, esa fecha, el 15 de junio del 77, porque son las primeras elecciones a Cortes Constituyentes. Es como unas elecciones generales en las que vamos a elegir a unas Cortes y que esas Cortes van a tener una función que es básicamente elaborar un texto, que ese texto va a ser nuestra ley suprema, que es la Constitución española. Esa era la función principal de las Cortes Constituyentes. Y esas Cortes, pues bueno, veremos un poquito más adelante que las Cortes o cualquier órgano de este tipo, como una asamblea, ¿vale? Una asamblea que es el Congreso, por ejemplo, o una asamblea legislativa de las comunidades autónomas, tienen como una estructura en la que funcionan en pleno, que es el total de esa asamblea, una comisión, que es una parte de ese pleno, y una ponencia, que es una parte muy pequeñita de la comisión. Pues bueno, se va desgranando, ¿no? Y van seleccionando ahí personas para elaborar ese texto. Y luego, pues esa ponencia elabora un anteproyecto y va pasando pues, a esa escala mayor, a la comisión, al pleno, se aprueba, se introducen muchos cambios, oye, esto pues lo debemos redactar de otra forma, lo que sea y tal. Pensar, que esto es una de las características que vamos a ver de la Constitución española, que en aquella época, claro, no había tampoco una ideología que se pudiera seguir clara, porque tampoco estaba muy claro y había muchas fuerzas políticas. Entonces, la Constitución tenía que formarse en conjunto con todas esas fuerzas políticas y formas de pensar. Por eso pues, hubo bastantes pequeños matices, cambios y tal, ¿no? Claro, esa es una de las características que vamos a ver de la Constitución española, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Se aprueba en cualquier caso por las Cortes, por ambas cámaras, la Constitución española en el 78, 31 de octubre del 78. Fijaos que ya estamos casi al final de año. Lo que hace el Estado dice, vale, vamos a llevarlo al pueblo, a ver también qué dice, ¿no? El pueblo. Pues oye, el pueblo con un par dijo, vale, 87,78% lo confirmaron, por así decirlo, que queríamos ese cambio. Total, que al final de año se sanciona, se promulga y un par de días después entra en vigor. Esas fechas yo sí que las consideraría claves, ¿vale? Por lo menos porque he visto en bastantes exámenes que pueden preguntarla, esa fecha. Hay en algunas oposiciones que no se complican con fechas, pero, pues bueno, 27 se sanciona y se promulga, al final son actos simbólicos que el rey va a tener como competencia, que veremos qué puede y qué no puede hacer el rey, y entra en vigor, ¿vale? Aquí podemos hablar de diferentes cosas, pues, por ejemplo, la entrada en vigor en derecho. Sabéis que no todas las leyes entran en vigor al momento de aprobarse o de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Hay un vacatio legis, que, bueno, yo lo traduzco como periodo de vacaciones, ¿no? Que se da de una ley. Esto lo veremos cuando veamos dentro del poder legislativo de las Cortes, una de las competencias, que básicamente nos van a decir que ese periodo de vacaciones son 20 días, ¿vale? 20 días, si la ley dice otra cosa, pues puede ser al día siguiente, o pueden ser 6 meses, o pueden ser un año, lo que sea, ¿no? Pero lo que le diga la ley. Bueno, aquí, como veis, ese par de días.
Vale, pues esto es esa pequeña introducción que os quería hacer. Ahora nos vamos a ir, antes de empezar a ver la estructura, que la vemos aquí, ¿vale? La estructura de la Constitución, este documento que os estoy mostrando. Antes de ver eso, quiero que veamos una definición básica de lo que es, de lo que es una Constitución, no la Constitución española, sino de lo que es una Constitución. Porque una Constitución, todos sabemos que, bueno, que tiene una importancia abismal, ¿no? Pero debemos saber que es es la ley suprema, es la ley que está por encima de todas las demás. Y esto podríamos hablar en este momento de ese principio de jerarquía normativa bueno, que normalmente damos por hecho que todos sabéis lo que es y tal, pero me gustaría comentarlo así un poquito por encima. El principio de jerarquía normativa nos dice que hay unas leyes que están por encima de otras. Eso es sencillo de entender. Y luego, pues también nos dice que las leyes escritas están por encima de las no escritas. En cualquier caso, una de las características de nuestra Constitución es ese carácter escrito, ¿no? Bueno, pues en esa pirámide jerárquica que nos vamos a imaginar, arriba del todo está la Constitución española, dejando a un lado el derecho comunitario, que podría estar incluso por encima de la Constitución en líneas generales, salvo en lo que respecta a derechos fundamentales y tal, ¿vale? Por eso veremos que una de las primeras modificaciones que hubo de la Constitución española en el 92, a raíz del Tratado de Maastricht, fue por eso mismo, porque nos metimos en la Unión Europea y nos obligaba de alguna forma a modificar un artículo, el 13.2, y matizarlo, ¿vale? Entonces, en esa pirámide jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico, vamos a hablar solamente de nuestro ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas, de leyes, de todas las normas que al final en nuestra sociedad se aplican, que es lo que se conoce como el derecho positivo, ¿no? Pues de todas esas normas, arriba, Constitución española, por debajo están el resto de normas, pero también podríamos clasificarlas. Veremos, por ejemplo, las leyes. Sabéis que hay dos tipos, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Muchos suelen coger y las leyes orgánicas las ponen por encima de las ordinarias. Y no es así, ¿vale? Las leyes orgánicas están en el mismo plano jerárquico que las leyes ordinarias. Lo único que ocurre es que las orgánicas regulan materias pues, de especial trascendencia, o sea, que son más importantes y por eso requieren mayorías especiales. Lo veremos también, ¿vale? En cuanto a ese principio que os estoy comentando, por debajo pues podríamos encuadrar el resto de normas. Incluso poner por ahí las normas del Ejecutivo con rango de ley, que seguro que lo habéis estudiado por ahí, pero a lo mejor todavía no lo entendéis bien. Voy a intentar a ver si lo cuelo por aquí en este taller y os lo explico un poquito más adelante, ¿vale? Y nada, por debajo, pues reglamentos. Los reglamentos, ¿qué es lo que hacen? Desarrollar las leyes, porque las leyes, al final la Constitución son 169 artículos. Es una Constitución grande, pero vamos a imaginar que tuviera que regular todo lo que tenemos en nuestra sociedad. Sería imposible, ¿no? Por lo que es como muy general. Las leyes lo que hacen es desarrollar la Constitución y los reglamentos lo que hacen es desarrollar las leyes. Por eso hay una jerarquía. Y en esa jerarquía, si un reglamento contradice lo que se dice por arriba, no tiene vigencia, o sea, no tiene validez, ¿vale? Por eso se habla de ese principio de jerarquía normativa. Y bueno, a raíz de esta definición que hemos dado, tenemos que ver las partes de la Constitución, que vamos a verlo muy sencillo porque con estas partes nos va a servir para aprender bien la estructura de la Constitución, ¿vale? Siempre decimos que hay normalmente se dicen que hay 2, que hay 3 o que hay 4 partes. Da igual, ¿vale? Da igual. Yo la estructuro en 4, pero para que nos entendamos, ¿vale? Únicamente. 4 porque yo considero que hay 4 porque el preámbulo lo considero como una parte, luego considero como 2 partes grandes, como son la parte dogmática y la parte orgánica, y una última parte como la parte dedicada a la reforma. Ya os digo, hay diferentes autores, hay diferentes opiniones, y esto no tiene más relevancia que esa clasificación. Pero, oye, si nos sirve para clasificarlo y para aprendernos bien la Constitución, fijaos que ya os estoy diciendo que hay una parte dedicada a la reforma, que es la última. Joder, pues nos vamos a la Constitución y sabemos que el último título de la Constitución es reforma, ¿vale? Ya, por lo menos, ya no sabemos algo, ¿vale? Pues ese preámbulo
que podemos hablar de preámbulo como, siempre se conoce el preámbulo de la Constitución como el pórtico de entrada a la propia Constitución. Yo me lo imagino como si entrara a mi casa y el marco de la puerta es como ese preámbulo, ¿no? Es como que ya un poquito la decoración que haya me está diciendo cómo va a estar el resto de la casa decorada, ¿vale? Yo me lo imagino así, porque el preámbulo no hace otra cosa que decirnos cómo se va a desarrollar o con qué intención se va a desarrollar la Constitución, únicamente, ¿vale? Y una de las cosas que debéis de tener en cuenta es que el preámbulo no tiene vigencia. O sea, no tiene aplicación jurídica. Es decir, no se va a aplicar igual que nos afecta, pues yo qué sé, el artículo 17 de la Constitución española. No se va a aplicar de forma, pues, de esa forma directa como os estoy comentando, ¿vale? Entonces, eso tenedlo en cuenta porque también he visto preguntas al respecto de esta índole, ¿vale? De si tiene o no fuerza jurídica. Después pasamos a la parte dogmática y a la parte orgánica, que aquí yo me lo imagino como si fuera esa persona que está entrando a la casa, ¿vale? Vamos a imaginarnos que soy yo, pues bueno, la cabeza de un ser humano es como lo más importante, ¿no? Es como, joder, es la parte principal, ¿vale? Pues eso es la parte dogmática, porque es todo lo relativo a lo principal, a los derechos fundamentales, que son la base de todos los demás. Si no hubiera derechos, pues al final todo lo demás de la Constitución, pues ¿para qué existe, no? Vale, pues y el resto, que es la parte orgánica, es como el resto de órganos del cuerpo, extremidades y todo, pues fijaos que nuestra Constitución va a ir desde el título 2 al título 9. Es bastante, por eso es de mayor tamaño. Así es como lo entiendo yo y quiero ese pequeño truco que, bueno, que si lo entendéis así, pues genial, ¿no? Vale, pues eso es. Si todo va ok, pues me lo podéis ir comentando, ¿vale? Que yo vaya también más tranquilo por si que no pase nada. Vamos a ver ahora las características de la Constitución. Tampoco quiero que os agobiéis mucho con las características. Voy a hablar porque las características de la Constitución son relevantes de cara también a entender algunas cosas que pasan en la Constitución. Mirad, lo que os acabo de decir, que es una Constitución escrita. Esto es importante porque hay otras constituciones que no lo son, por ejemplo, la británica. Y esto ese carácter escrito es básico de nuestro derecho, ¿no? Que las normas, al final, estén escritas, la Constitución esté escrita y que esté por encima de las normas no escritas. Las normas no escritas, ¿cuáles son? Pues son la costumbre, por ejemplo. Bueno, pues la costumbre, si nos vamos al Código Civil, el artículo 1 del Código Civil nos está diciendo que cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español. Pues son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Fijaos que la ley, en sentido general, leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos, todo lo que esté escrito, va a estar por encima de la costumbre y por principios generales. Pues nuestra Constitución es escrita y está por encima de todo lo demás, aparte de por ese carácter escrito. Es larga, ¿vale? Es bastante larga porque si lo comparamos con el resto de constituciones, tiene 169 artículos. Es relativamente sencillo aprender el número de artículos. No creo que lo pregunten tampoco, pero bueno, ahí lo tenemos. Y os digo que se desarrollan en más artículos porque veremos casi incluso en el título preliminar que habla de cosas que en otras constituciones, incluso en las nuestras de nuestra historia, son casi irrelevantes, ¿no? Pero consideramos que para nosotros, pues en ese momento eran relevantes. Pues se refiere a las banderas, a todo eso, ¿vale? Al idioma y demás. Vale. También podríamos decir una de las características principales es su ambigüedad y su imprecisión. Os he dicho que como que regula cosas de forma general. ¿Por qué? Por lo que os he comentado de esa época en la que pues, se tenían que juntar diferentes... Es como si nos juntamos todos los que estamos aquí en la reunión y damos nuestra opinión. Seguramente haya opiniones de todo tipo y sea muy complicado ponernos de acuerdo. Por lo que si tenemos que tomar alguna decisión, pues lo haremos de forma que pues, nos convenga a todos. Por eso, pues en muchas ocasiones decimos,
Bueno, ¿y la Constitución qué nos está queriendo decir aquí? O ¿esto cómo se va a desarrollar? Pues bueno, nos tenemos que remitir a una ley que lo desarrolla y que lo aclara, ¿vale? Eso es una de las características de la Constitución. Tenemos pues algunas características adicionales, pero bueno, un poquito menos relevantes, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar ya con el contenido, con la estructura en sí de nuestra Constitución. Aquí en el documento que os he compartido, pues vemos esa parte general de la estructura, el preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, parte dedicada a reforma. Y esto nada. Ahora lo que yo siempre digo y os siempre recomiendo que hagáis cuando estudiáis la Constitución o cualquier ley o cualquier tema es que nos salgamos de esa ley, de alguna forma nos pongamos en un plano superior y veamos a nivel estructural toda la ley, en este caso la Constitución. Normalmente yo le llamo como esqueletizar, ¿no? Porque es como que le veo el esqueleto a esa ley. Y esto lo podemos hacer muy sencillo. Aquí, pues nosotros en los libros ya lo vamos haciendo, ¿no? Ponemos toda esa estructura. En el Boletín Oficial del Estado tenéis un apartado que cuando os metéis a la ley pone índice. Pues el índice, que normalmente no lo utilizamos ni en los libros, ni en las leyes, ni nada, ahí nos está dando pues una guía súper importante. Entonces, aprendernos esa guía, esa estructura, ese esqueleto de la Constitución va a ser muy importante para situarnos, porque uno de los errores comunes que nos pasa cuando empezamos a estudiar, además si no tenemos mucha experiencia en derecho, venimos de otra rama o lo que sea, pues nos ponemos a estudiar leyes y empezamos a leer y empezamos a subrayar y está todo subrayado. Lo he leído todo 40 veces y no me encuentro. Vale, pues vamos a hacer el ejercicio de salirnos, de ver toda esa estructura y de que en nuestra cabeza, esto es como cuando yo entro, pues otra vez, el ejemplo de mi casa. Todos creo que sabréis situar o dibujar más o menos un plano de vuestra casa, más o menos, ¿vale? Una habitación más grande, más pequeña, pero todos tenéis esa visión de vuestra casa. Y sabríais más o menos a dónde dirigiros. Pues aquí igual. Aquí, si nos están hablando del derecho X, pues sabemos que nos tenemos que ir a la primera parte de la Constitución, a ese título 1. O si nos están hablando en una pregunta que, yo sé, un recurso de inconstitucionalidad que tiene el Tribunal Constitucional, pues nos vamos casi al final de la Constitución o de la reforma o lo que sea. ¿Veis? O sea, ya es muy sencillo irnos a esa parte, sobre todo a nivel de si tenemos que buscar rápido en una ley también. Entonces, considero que no tiene por qué en nuestra posición preguntarnos sobre la estructura en sí, pero nos va a ser muy útil. Y aprendernos la estructura siempre va a ser muy interesante. Y os voy a dar un pequeño truco de cómo se estructura la Constitución y de la lógica más o menos que sigue. Porque, a ver, la Constitución tiene, y en general todas las leyes, ¿vale? Tienen una lógica bastante... que le podemos sacar una lógica bastante buena. Y es que, bueno, en total hemos dicho que tiene 169 artículos y que tiene un total, cuidado, de 11 títulos. Y diréis, no, Antonio, que son 10, que no sé qué, no sé cuántas. Vale, cuidado porque si nos preguntan en sí por el total de títulos de la Constitución, son 11. Pero si nos preguntan por cuántos títulos tienen denominación propia, son 10. ¿Vale? Porque está el título preliminar. Es como ese pasillo de entrada a la casa, ¿no? Y luego los títulos con denominación propia. Vamos a irnos a cómo se denominan esos títulos de denominación propia porque va en líneas generales a decirnos de qué trata ese título. Y es muy sencillo, ¿vale? Os he dicho que la base fundamental de toda sociedad, al final, son unos derechos de toda democracia, ¿no? Entonces, lo más importante que tenemos en nuestra Constitución van a ser derechos. Que ya dentro del título 1 ahora hablaremos, las partes que hay, cómo se estructura y tal, pero lo más importante, derechos, ¿vale? Podéis aprenderos así más o menos, no tenéis que aprenderos todas las palabras tal cual. Derechos, como veis, derechos y deberes fundamentales. Ya luego veremos que hay derechos fundamentales y libertades públicas, derechos y deberes, principios rectores, ¿vale? Pero
más o menos sabemos de qué trata. El 2, fijaos porque es curioso. Yo me imagino que en aquella época pues, se le quería dar bastante importancia, una importancia no superior al resto, pero sí sobre todo al resto de contenido de toda la Constitución para, de alguna forma, representar esa importancia que tenía, o que tiene, o que tenía, mejor dicho, porque ahora está un poco más allá que aquí, la importancia que tenía, pues eso, la monarquía, la corona. Por eso se sitúa en el segundo puesto, ¿vale? Y va a ser muy poquitos artículos, pero en muchas ocasiones nos hacen muchas preguntas de aquí y hay muchos matices y cosas interesantes de las que hablar. Ahora mismo solo estamos hablando de la estructura, pero bueno, ahora nos meteremos un poquito en cosas que creo que debéis de tener en cuenta. Entonces, título 1, lo más importante. Título 2, pues para aquella época pues también era importante, también era relevante, ¿no? O quisieron que fuera lo más relevante. Y ya aquí, a partir de este momento, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Y es que en nuestro sistema político, ¿vale? En nuestro sistema que tenemos ahora mismo hay una separación de poderes. Esa separación de poderes se divide en 3. Y esto, siempre que lo explico, muchas veces parece algo básico, pero me cuesta entender un poquito y pues es algo que no se trata todos los días y que a veces es complicado. Entonces, tenemos tres partes, ¿vale? 3 bloques. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo está formado por las Cortes Generales, Congreso y Senado. Tenemos un sistema bicameral, 2 cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿vale? Todo es las Cortes Generales. Poder legislativo, Cortes. Poder ejecutivo, el gobierno, ¿vale? Dentro del gobierno veremos que tienen una doble función, política y administrativa, por eso hablaremos del gobierno y la administración. Pero bueno, los 2 primeros poderes, poder legislativo y poder ejecutivo. Y entre ellos, pues voy a ir adelantando que hay muchas relaciones y que es indudablemente necesario que haya esa interrelación entre los 2 poderes. Fijaos que he apartado un poquito ahí al Poder Judicial y es uno de los primeros principios que vamos a tener en cuenta del Poder Judicial, su independencia, que va a estar como apartado del resto. Entonces sí que tenemos 3 poderes, 3 bloques, los 2 primeros bueno, el primero el legislativo, ejecutivo, muy unidos entre sí, ponemos como una barrera, sí, como una barrera, como un biombo, vamos a decir, y el poder judicial, ¿vale? Quiero que tengáis esta visión en cuenta y clara porque entre los 2 primeros, como va a haber esas relaciones, así se va a trasladar a la estructura de la Constitución, que es lo que estamos viendo. Fijaos, el título 3, aquí lo vemos, título 3, aquí, las Cortes Generales, ¿vale? Título 4, Gobierno y Administración, es decir, Cortes Generales, Poder Legislativo. Título 4, Gobierno y Administración, el Poder Ejecutivo. Y fijaos, cuidado, título 5, diréis, anda, ya no se cumple esa lógica que estás siguiendo y tal. Claro que se cumple, porque os estoy diciendo que los 2 primeros tienen mucha interrelación entre sí y veremos dentro de ese título cómo es esa relación, en qué se influyen el uno al otro y, por tanto, relaciones entre el primero y el segundo. Y ya, por último, el tercer poder, el Poder Judicial. Por tanto, nos hemos ventilado el título 1 con esa lógica de que es lo más importante, el título 2 que para la época era muy importante, y ya el resto de poderes del Estado, teniendo en cuenta las relaciones entre el primero y el segundo, pues fijaos, hasta el título 6. Y ya, cuando explico esto, es que no se os olvida nunca. Pues el título 7 diríamos que es como lo siguiente más importante que tenemos en nuestra vida, por suerte, por desgracia, que es el dinero, ¿vale? Economía y Hacienda. Dentro de este título, pues veremos cómo se maneja el dinero y cómo el Estado es capaz de cobrar impuestos, ¿vale? Vamos a ir viéndolo así. El título 8
también, bueno, vemos dentro de esa lógica, pues ya hemos visto el resto de, o sea, los poderes del Estado, lo que importante es el dinero y tal, pero bueno, ya nos metemos como en una materia a decir, vale, pues ya queda el resto, ya queda organizar, pues cómo vamos a funcionar. Oye, nuestro territorio, ¿cómo se va a subdividir? Que si hay comunidades autónomas, que si hay municipios, que si hay provincias, que quién tiene competencia de que todo esto, ¿no? Entonces, es el título 8 el que va a encargarse de eso. El título 9, pues más lógica aún, si ya no nos queda nada que organizar, si hemos visto derechos, si hemos visto coronas, si hemos visto poderes, dinero y cómo nos organizamos todo, tenemos que tener un órgano que controle que todo está funcionando bien. No en sí, en todo ese funcionamiento, de toda esa organización, sino que las leyes que se desarrollen en base a todo lo que hemos visto en el resto de títulos, pues que sean conforme a la Constitución. Pues por eso os he dicho, las leyes se encargan de desarrollar la Constitución y tiene que haber un órgano, el Tribunal Constitucional, que se regula en el título 9, que va a controlar que todo eso pues sea en base a, pues eso, a la Constitución. ¿Vale? Y si no, pues se declarará inconstitucional y bueno, el Tribunal Constitucional veremos que tiene más competencias, pero para que sepáis situarlo. Y por último, lo que os he comentado, ya lo habíamos dicho antes, título 10 es el título dedicado a cómo se tiene que reformar la Constitución, porque si no hubiera como una puerta trasera en la que entrar y decir, oye, esto pues vamos a modificarlo así, así. Bueno, no he hablado de uno de las características principales también de la Constitución, que es su rigidez. Y viene sobre todo por ese título 10, en el que es muy complicado modificar la Constitución española. Y así lo hemos visto a lo largo de todos estos años de la historia de nuestra Constitución, que fue reformada casi por obligación en el 92, en el 13.2, porque tampoco nosotros teníamos esa intención. Y bueno, ya en el 2011, el artículo 135, es decir, ha sufrido dos modificaciones, que se habla muchísimo de que sí, que necesita un lavado de cara, que no sé qué, que no sé cuántas, pero es que a ver, es entendible, ¿no? Es entendible que para la época, pues, tuvieran que proteger la Constitución lo máximo posible para que fuera estable y para que en aquella época pues hubiera una estabilidad. Pero lógicamente pues es muy complicado reformarla por las mayorías que hace falta y sobre todo por ahora la disparidad de opiniones que hay y poco consenso, pues creo que es prácticamente imposible, salvo en cosas pues así muy puntuales, como puede ser, pues eso, el 135, que era, oye, tenemos que dejar de endeudarnos y tal, y no gastar tanto. Vale, pues oye, yo creo que eso, pues todos podemos estar de acuerdo. Vale, bueno, pues siguiendo un poco la estructura que quería seguir, nada, ya hemos visto la estructura de la Constitución española, y en cuanto a los conceptos un poco que quería comentar antes de empezar a ver el contenido de cada título, era, por un lado las mayorías, como os he comentado, para llegar a acuerdos hay que votar, tienen que votar los que nos representan y tienen que llegar a acuerdos a través de mayorías. Normalmente en todas las leyes se hablan de mayorías, que si es simple, que sea absoluta, que si no sé qué, si de 3/5, de 2/3. Bueno, en la Constitución tenéis un recurso al final que nos habla, es más, os lo voy a enseñar, que nos habla de esas mayorías, la diferencia, ¿vale? Porque me parece muy interesante que las conozcáis. Ahí está. Bueno, el quórum, ¿no? Que cuando nos hablan del quórum es el número de miembros que debe estar presente para poder llegar a un acuerdo. Pues yo qué sé, si somos aquí en la empresa 10 personas, pues oye, decimos que tiene que haber por lo menos 7 para poder votar. Si no, pues no, ese es el quórum, ¿vale? Y luego en cuanto a las mayorías, podemos clasificarlas en estas que nos quedan. La mayoría simple, la absoluta y la cualificada. La mayoría simple es básicamente que de los que estamos hay más votos afirmativos que negativos. Eso es una mayoría simple. Da igual en sí la mayoría de votos que haya afirmativos que negativos, porque para eso, si hace falta más cantidad de votos afirmativos, para eso está la mayoría absoluta, que la mayoría absoluta es de los votos la mitad más uno. Esa es la clave, ¿vale? Para aprenderlo. Mayoría simple.
más votos afirmativos que negativos. Mayoría absoluta, mitad más uno. Y la mayoría cualificada, pues son cuando nos dicen, pues mayoría de 2/3, mayoría de 3/5, mayoría, ¿vale? Esos son los diferentes tipos de mayorías que vamos a ir encontrando en la Constitución y en el resto de leyes que vamos a ir trabajando, ¿vale? También quería comentar con respecto a la monarquía, que lo vamos a ver en el título 2, eso lo voy a dejar ahora para el título 2, para ir empezando, y ya quería comentar lo del preámbulo, ¿vale? Ya os he dicho el concepto del preámbulo y tal, pero, pues bueno, hay que llevar cuidado con el preámbulo, porque a veces lo pasamos muy por alto y suelen preguntarlo, ¿vale? Y hay una pregunta muy típica, mira, por ejemplo, en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en Policía Nacional, por ejemplo, este año han preguntado que la Constitución, en el preámbulo, básicamente nos está diciendo que unas intenciones: garantizar, consolidar, proteger, promover, establecer, colaborar, pero aquí creo que no lo pusimos. Si tenéis el libro, pues añadidlo por ahí porque me parece interesante, ¿vale? Básicamente nos dice que son las Cortes las que aprueban la Constitución. Ya lo hemos visto en esa línea de tiempo que hemos visto al principio, ¿no? Que las Cortes aprobaron y luego, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con el referéndum? Pues que el pueblo español lo ratificó. El último inciso de ese preámbulo es eso, ¿vale? Y eso pues nos pueden intentar liar por ahí, puede ser una pregunta de examen, ¿vale? Cortes aprueban la Constitución y el pueblo ratifica, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, ya vamos a empezar a contenido. Nos quedan, pues eso, 3/4 de hora. Vamos a ir viendo el contenido más interesante de cada título. Espero llegar a tiempo. Nada, voy a beber un poquito de agua. Si está todo ok, si estáis preparados para iniciar, vamos a ir al lío pues prácticamente ya. Vale, veo que bueno, todavía estáis por aquí 82, ok. Un poquito de agua, si no. Vale. Bueno, si os parece voy a seguir el libro de la Constitución Española porque así nos vamos guiando, ¿vale? Me parece más sencillo tanto para vosotros como para mí. A veces, pues bueno, es innecesario. Pero bueno, vamos al lío. Mirad, os he dicho que lo primero de todo, antes de empezar el contenido en sí de los títulos con denominación propia, está el título preliminar. Y el título preliminar, si nos vamos aquí a la estructura, que por eso os comentaba que para visualizarlo es así más sencillo, tenemos que va desde el artículo 1 al 9. Me preguntaréis, ¿me tengo que aprender desde dónde hasta dónde va cada título? Casi que te lo vas a aprender sin necesidad de tener que memorizarlo. A veces, pues, pecamos en eso, en memorizar, pero si tenemos de alguna forma más fácil hacerlo, entenderlo, pues la memorización va a ser más sencilla. Entonces, el título preliminar va desde el principio hasta el 9. ¿Y cómo podemos recordar que va hasta el 9? Pues el título preliminar no se regulan derechos ni nada por el estilo, es como pues otra pequeña introducción. Básicamente nos está hablando de valores, nos está hablando de principios y tal, ¿vale? Pues acaba el título hablándonos en el artículo 9 del principio de legalidad y de una serie de principios y tal. Vale, pues si yo únicamente recuerdo que en el 9 está el principio de legalidad, ese que me lo tengo que aprender y es muy importante, pues ya está, ya por lo menos esa primera parte del título preliminar, es decir, ya sé dónde empieza el título 1. Y el título 1, al final, es sencillo, porque nos lo tenemos que aprender también, es del 10 al 55. ¿Y cómo me puedo aprender que va del 10 al 55? Pues recordando que el título 2, si sé desde dónde empieza hasta dónde acaba, el número es capicúa, va desde el 56 al 65. Entonces, si recuerdo eso y recuerdo lo primero, ya puedo deducir el primer título, que va del 10 al 55. No sé, al final son reglas mnemotécnicas que nos facilitan, pues eso, a memorizar un poco todo esto.
y no tenemos que memorizar sin encontrarle ninguna lógica. Bien, pues en el título preliminar, ¿qué os quería comentar yo de aquí? Pues nada, lo más fundamental, no me puedo meter por desgracia a ver en este taller todos y cada uno de los artículos, ¿vale? Os voy a ir comentando lo más relevante que me parece de cara a cada uno de estos. Entonces, aquí nos comenta cosas importantes, por ejemplo, valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Ya he comentado que es nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo lo que va a ser la base de todo es que seamos libres, es que haya justicia, es que haya igualdad y es que haya un pluralismo político. Fijaos que lo mete aquí. Y lo va a volver a repetir en un artículo después. Ese partidos políticos, pluralismo político, participación pública, que no sé qué, no sé cuál. Es decir, es relevante, ¿no?, de cara a la Constitución, que tengamos derechos y que también nosotros, como pueblo, podamos participar en la vida pública de todo. ¿Cómo? Pues, oye, presentándonos a elecciones, votando a los que se presentan y todo eso. Que luego, lógicamente, pues tendremos limitaciones, pero por lo menos son intenciones, ¿vale? Y lo que... Este primer artículo, como es tan importante, os lo digo. La soberanía nacional dice, recae en el pueblo. ¿Por qué? Fijaos que nos habla de los poderes del Estado. Básicamente, lo que os quiero decir aquí es que, lógicamente, recae en el pueblo porque nosotros al final vamos, como pueblo, vamos a elegir y vamos a hacer que se formen esos poderes del Estado. Vamos a formar toda nuestra sociedad en sí, esos poderes, ¿vale? Por eso nos dice que la soberanía nacional reside en el pueblo. Y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Veremos en el título 2, básicamente eso, la monarquía parlamentaria. Os comento un poquito esas diferencias, ya las explico aquí, que viene al caso. Monarquía parlamentaria, ¿qué es? Hay diferentes tipos de monarquías, ¿vale? Y está lo que no es la monarquía, pero la monarquía es que hay un rey. Entonces, una reina. El rey lo que puede ser es que tenga muchos poderes o pocos poderes, ¿vale? Muchas competencias o pocas competencias. En la monarquía absoluta, el rey es el que parte el bacalao, es el que hace todo. Es que, como si dijéramos, el que tiene todos los poderes. En la monarquía constitucional, el rey va a tener el poder ejecutivo y luego va a tener una asamblea y tal, como si fueran las Cortes, ¿vale? Pero en la monarquía parlamentaria lo que hacemos es que el rey es como que está a la cabeza de la jefatura del Estado, pero no va a tener competencias en sí más que representativas y va a delegar todo en el resto de poderes, en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, todas las responsabilidades, todo lo que tengan que hacer a nivel de organizar nuestro país va a recaer en esos poderes del Estado. Me diréis, no, Antonio, en el título 2 se habla de que el rey tiene competencias, que tal, que igual. Vale, ya lo veremos después, ¿vale? Si todavía tenéis dudas sobre eso, ahora lo veremos. Bueno, artículo 2 nos habla de que somos una unidad, que no podemos, pues eso, declararnos independientes, que sí, que vamos a tener el derecho de ser autónomos. Por eso lo veremos más adelante que pueden crearse comunidades autónomas. Pero eso es la base del artículo 2. En el artículo 3 nos habla de las lenguas. La principal, el castellano, lógicamente, en todo el territorio. Pues pensad que nuestro país, yo a veces tampoco entiendo por qué hay tanta disparidad de opiniones, por qué hay tantos conflictos y tal. Al final hay una riqueza dentro de nuestro país abismal. Desde, bueno, yo voy a promocionar un poquito Murcia, ¿no? Desde Murcia hasta el resto de comunidades autónomas, de provincias, de territorios, cada uno tiene sus costumbres, cada uno tiene pues también su forma de ser, ¿por qué no? Pues influenciado por el clima y tal y cual. Entonces, en cuanto a lenguas, pues vamos a reconocer que la principal, pues lógicamente, es el castellano. ¿Qué nos pueden preguntar de aquí? Pues, por ejemplo, ¿qué derecho o qué deber tenemos en cuanto al castellano? Pues tenemos el deber de conocerla. Yo puedo ser de X comunidad autónoma que tiene una lengua también considerada como oficial, pero yo conozco el castellano, pero yo puedo decidir qué uso para comunicarme, el castellano o esa lengua, ¿vale? Entonces, el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y nos está diciendo que las demás lenguas pues también van a ser oficiales. Cuidado, siempre y cuando sus estatutos lo digan. Seguimos.
Bandera. Pues nada, ¿qué vamos a decir de la bandera? Veremos cosas más interesantes de la bandera. Es que nos podemos meter a hablar de todo muchísimo tiempo, pero tampoco quiero que os compliquéis mucho. Aquí en el anteproyecto es lo que os comentaba, que en la bandera, pues bueno, considerado redactarlo de una forma y lo cambiaron para la que hay ahora, ¿vale? 3 franjas, roja, amarilla, roja. Le querían incluso dar otra denominación. Lo veremos más adelante. Igual que la capital. Fijaos, el artículo 5 lo han preguntado alguna vez. Cuidado, la capital del Estado es la Villa de Madrid y así lo dice la Constitución española, no la Ciudad de Madrid. Y esto lo hablaré también en otra ocasión porque también es muy interesante, ¿vale? Pero tenedlo en cuenta en cuanto a pregunta de examen. Partidos políticos, lo que os he dicho, sindicatos y declaraciones, pues lógicamente como trabajadores vamos a tener unos derechos. Oye, si no hay nadie que que vigile cómo pues, a nivel empresarial se están haciendo las cosas, si esos trabajadores tienen derechos o no, pues vamos a tener sindicatos. Todos podemos sindicarnos libremente, todos podemos incluso crear sindicatos y tal, aún con algunas limitaciones, ¿vale? Por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad y demás. Fuerzas Armadas, pues nada, aquí lo que nos pueden preguntar es cómo están formadas. Pues el Ejército de Tierra, Aire y la Armada, ¿vale? Y su función principal, garantizar esa soberanía e independencia de España. El artículo 9 es súper interesante. Por desgracia ahora no me puedo meter a ver todos estos principios, ¿vale? Pero sí que quiero que sepáis que es muy, muy, muy importante aprenderlo de cara a que va a ser la base también de todo lo demás, que todos los ciudadanos tenemos que obedecer lo que diga la Constitución y el resto de normas y todos tenemos esa vinculación con ese ordenamiento, con nuestro ordenamiento jurídico y que los poderes públicos van a hacer lo necesario para que eso se lleve a cabo. Por eso, pues nos dice que la Constitución española garantiza. Cuidado, antes de empezar o de seguir, quería explicar un pequeño matiz, ¿vale? Que sí que, bueno, va a ser rápido, no sé si me va a dar mucho tiempo para ello, pero bueno, en cuanto al garantizar y al reconocer y demás, sabéis que la Constitución muchas veces nos dice se reconoce tal, se garantiza X, ¿no? Bueno, pues normalmente yo me lo imagino como si fuera reconocer y garantizar. Esto es como si yo estoy hablando con alguien y le digo, vale, te reconozco que X cosa, ¿vale? Lo que queráis reconocerle a vuestro padre, a vuestro amigo, a vuestro lo que sea, vale, te reconozco, es decir, admito o acepto algo como legítimo. Pero el garantizar es como un poquito más. Es como, vale, sí, te lo reconozco y te digo que lo voy a hacer. ¿Vale? Entonces es el efecto y el afianzar lo que acabo de decir. Por eso veréis que va habiendo algunos derechos, algunos artículos y tal, que dice se reconoce, se garantiza, se reconoce y se garantiza, ¿vale? Y eso pues suelen ser preguntas de examen. ¿Por qué no? Oye, tampoco tiene mucho sentido preguntar eso, pero, joder, cuando estás redactando un examen, pues tienes que sacar preguntas, tienes que sacar información preguntable y eso pues suele ser uno, ¿vale? Os pasaré un resumen de los artículos que nos habla de reconocer y los que nos hablan de garantizar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Como resumen, pues hoy también es fácil estudiarlo. Y nada, ya nos metemos al título 1. El título 1 es importante. Fijaos que aquí, de nuevo, os volvemos a poner una estructura. El título 1 se subdivide en cinco partes. Voy a intentar explicar esto de una forma más gráfica, a ver si puedo. Vamos a ver. No estáis viendo nada ahora mismo, ¿verdad? Vale, ahora yo creo que sí que estáis viendo aquí la pantalla. ¿Vale? Una pizarra. Bien, pues en cuanto a la estructura también de este primer título, yo os voy a dibujar esto, ¿vale? Os voy a dibujar como si fuera una montaña. ¿Y por qué os dibujo esta montaña? Pues os dibujo esta montaña porque voy a dividir esta montaña en 5 partes. Es como si fuera, voy a ponerlo así en color rojo, como si fuera esta una parte, esta otra parte, esta otra parte
y estas dos partes, las que van a sustentar a la montaña. Pues el título 1 de la Constitución, lo que pasa es que habla de derechos. Pues bueno, al final de ese título 1, esta base nos está diciendo cómo se van a garantizar esos derechos y en qué casos se van a poder suspender. Bueno, pues toda esta parte de aquí arriba nos habla de esos derechos, de cuáles son esos derechos que vamos a tener los ciudadanos. Entonces, se subdivide, como os he dicho, en 5 partes y las partes son capítulos. Una de las cosas que doy por hecho y que quiero explicar un poquito es las partes en las que se va a subdividir cualquier ley, ¿vale? La estructura. Mirad, una ley normalmente se divide en títulos, en capítulos, en secciones, en artículos, pero dentro de los capítulos puede haber incluso secciones y subsecciones y por encima de los títulos puede haber libros. ¿Vale? Entonces es esa estructura. La estructura, pues como os digo, títulos, capítulos, puede haber secciones y dentro de estas, pues ya los artículos correspondientes, ¿vale? Pero bueno, esa estructura y luego habrá disposiciones, ¿vale? Disposiciones que van a complementar un poquito a la ley. Normalmente son adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Adicionales que incluyen información, transitorias es como el pase de un momento dado a otro momento dado, es decir, es como si hoy entra en vigor la ley de seguridad vial y antes estaba el código de circulación, pues habrá dentro de la ley de seguridad vial unas disposiciones transitorias que nos digan cómo se hacía antes y esa transición, ¿vale? Por eso se llaman transitorias, tampoco tiene mucha más explicación. Las derogatorias, que deroga a la anterior, y la final es como, vale, pues ya te digo que entra en vigor. Esas son las disposiciones, es que no tiene más complicación, y a veces nos complicamos la vida. Bueno, pues en esta estructura, en este título 1, lo que nos está diciendo es que tiene esas 5 partes. Esas 5 partes son el primer capítulo hay que tener en cuenta que nos habla de los españoles y los extranjeros. Es como una pequeña introducción. ¿Y por qué yo he dibujado esta montaña? Que estaréis preguntando y todavía no he dicho. Porque quiero que veáis de una forma representativa que esto de aquí es como que está por encima de lo demás y que la propia Constitución le está dando mucha importancia. ¿Vale? Le está dando mucha importancia. Y los laterales es como que tienen menos importancia. Yo me lo imagino así, ¿vale? Entonces, esto sería el capítulo 1, ¿vale? De los españoles y extranjeros. Aquí, todo esto sería el capítulo 2. Pero si os fijáis, dentro del capítulo 2 tenemos 2 secciones. La sección primera, que es la más alta, y la sección segunda, que es un poquito más baja. Y esto de aquí sería el capítulo tercero, que son los principios rectores de la política social y económica. Este de aquí, el primer pico, el más alto, son los derechos fundamentales y libertades públicas. Y, por ejemplo, para oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad y demás, este título en concreto y esta sección, estos artículos, son muy, muy, muy importantes. Para otras oposiciones, en plan, pues, administrativo o, yo qué sé, nos vamos a otras, pues, agente medioambiental, no se centran tanto en esta parte. Nos centramos más en la parte final de la Constitución o en otros títulos y ya está. Pero todos tenemos que saber cómo se estructura. Entonces, el segundo capítulo es el de los derechos y deberes. Y el tercer capítulo es de los principios rectores de la política social y económica. Entonces, me diréis, vale, lo entiendo, más o menos, tal, hay una estructura, ok. ¿Y esto es de aquí abajo qué pasa? Pues esto vamos a decir que es el capítulo 4, ¿vale? Que es el que como sustenta la base de todo lo demás, ¿vale? Y este es el último capítulo que nos está diciendo cuándo estos, bueno, este en concreto no, cuándo estos derechos van a poder suspenderse, van a poder eliminarse temporalmente o bueno, de general o particular, ¿vale? Entonces, esta estructura pues es bastante interesante para que tengáis una idea, sobre todo de cara a lo que nos dice el capítulo 4, que es el de las garantías. Y esto, pues ojalá tuviera más tiempo para explicar esto porque me llevaría casi media hora y no tengo, pero esto lo que nos está diciendo es
cómo la Constitución va a proteger a todo este conjunto de artículos, dándole mayor protección a este de aquí, segundo más protección a este de aquí, y luego pues a este pues le va a dar una protección relativa, ¿vale? Entonces, creo que se entiende así. Espero, yo lo intento explicar lo mejor posible. Nada, voy a otra vez, a ver si me deja compartir otra vez el documento. Vale, vamos, que me lío aquí a hablar y no veas. Vale, bueno, pues dentro de este título lo que debemos de tener en cuenta es, sobre todo, el artículo 10 nos está diciendo que la base de todos los derechos son los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿vale? Eso debemos de tenerlo en cuenta. Y luego, el capítulo 1, cuidado que el artículo 10 está fuera del primer capítulo incluso, ¿vale? El capítulo 1, que ya empieza desde el artículo 11, nos habla de cosas interesantes, pero que tampoco nos da mucho tiempo a desarrollar, que es la nacionalidad española. ¿Qué es la nacionalidad? Es el vínculo que nos une con un ordenamiento jurídico. Yo soy español y tengo que obedecer y tengo que regirme por lo que digan las leyes de mi país. Punto, ¿vale? Es esa vinculación. Una ley pues, nos dirá cómo se adquiere, cómo se conserva, cómo se pierde la nacionalidad, pero los españoles de origen no podemos perder la nacionalidad española, ¿vale? Lo dejo ahí porque sí, también me podría liar muchísimo. La mayoría de edad, 18 años. ¿Por qué hablamos de la mayoría de edad de los 18 años? Porque es el pase, de alguna forma, en cuanto a edad, de una capacidad jurídica que adquirimos desde el momento del nacimiento a una capacidad de obrar que se supone que ya tenemos, vamos a hablar así coloquialmente, somos adultos y podemos hacer más cosas, ¿vale? Capacidad de obrar. Pues se fijan en esos 18 años. Extranjeros, básicamente nos está diciendo que tienen los mismos derechos que los españoles y a nivel pues, de sufragio y tal es lo que se modificó en la primera Constitución y se metió esto de aquí que pone y pasivo, ¿vale? Esa fue la primera modificación. Puede ser una pregunta de examen. Oye, ¿cuándo se modificó la primera vez de la Constitución y tal? ¿Vale? Bueno, y ya el resto de artículos nos hablan de derechos. Y hay que tener en cuenta que del 15 al 29 son derechos fundamentales y libertades públicas. Y aquí nos va a mencionar mucho lo de se reconoce, se garantiza, todo esto, ¿vale? Entonces, el primero de todos, lógicamente, es el derecho a la vida, porque si no nos está garantizando que tengamos derecho a la vida, todos los demás pues, carecen de sentido. Y vamos a ir hablando de derechos en cuanto a la forma de pensar. Por ejemplo, en el 16, que somos libres y que la detención pues solo se puede hacer conforme a la ley. Cuando cometamos un delito, qué tiempo máximo de detención. Todo eso es muy relevante para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Preguntas muy típicas de examen. El artículo 18 nos habla de la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad. Todo esto también muy relevante de cara a fuerzas y cuerpos de seguridad y demás. Somos libres de residir donde queramos, de circular donde queramos. La libertad de expresión es relevante de cara a cómo nos podemos expresar. ¿Qué podemos tener en cuenta de aquí? Pues también que se reconocen y se protegen todos esos derechos es en cuanto a expresar y difundir lo que queramos, pero hay que tener en cuenta siempre los derechos de los demás. Lo típico que se habla normalmente. Pero dentro de este artículo, que van siendo largos, pues fijaos que aquí esquemáticamente se ve mucho más sencillo. Pues, por ejemplo, el 24 nos dice que tienen límites en cuanto a los derechos de los demás. Y esto es lo que nos pueden preguntar, ¿vale? Es decir, en lo que se refiere al honor, intimidad, propia imagen, protección de la juventud y de la infancia. Y por último, el 20.5 es también importante, que nos habla del secuestro de las publicaciones, grabaciones y demás. Es decir, que a nivel judicial pues se secuestre, como que se recoja y no se deje que se publique algo. Básicamente es eso lo que nos está diciendo el 20.5. El 21 que tenemos derecho a reunirnos, a manifestarnos. Aquí hay matices también, porque podemos reunirnos y necesitamos saber si necesitamos una autorización para manifestarnos o simplemente comunicarlo a los poderes públicos. Y eso puede ser también una pregunta de examen. Solamente se necesita pedir, comunicarlo, ¿vale? Y se podrán prohibir cuando pues, las autoridades vean que es peligroso. Y bueno, ya vamos avanzando en los derechos, asociación, la tutela judicial efectiva. El 25, por ejemplo, a nivel penal es muy relevante, ¿vale? Que también lo vemos cuando hablamos de derecho penal.
el 26 que nos habla de los tribunales de honor, que están prohibidos, por tanto eso puede ser una pregunta de examen, esa prohibición. La libertad de enseñanza y el derecho a la educación es muy sencillo este artículo, pero por ejemplo, pues lo de obligatoria y gratuita, si quieren complicar mucho preguntas de examen, pueden jugar mucho con estos matices de si es obligatoria o, en este caso, no hay mucha complicación, obligatoria y gratuita, pero pues aquí, lógicamente, nos pueden preguntar pues, por estos matices que os estoy señalando en negrita, ¿no? Desarrollo de la personalidad humana, todo esto. Y vamos avanzando, como veis, sindicación y huelga, que también tenemos limitaciones en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, derecho de petición, esto es que podamos pedir a los poderes públicos algo en concreto, y que normalmente se puede pedir de forma individual o de forma colectiva. Esto debéis de tenerlo en cuenta porque también hay limitaciones en cuanto a los miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad que solamente pueden individualmente. Esto no lo pueden preguntar en cualquier caso, pero bueno. Y ya, la sección segunda y la sección tercera son menos relevantes. Son como, aquí vemos como derechos muy importantes, se consideran que ya por el simple hecho, o sea, su denominación nos está diciendo que son muy relevantes, pero en la sección segunda empezamos a hablar de derechos como más generales. Es más, y no se habla de derechos y libertades, sino que se habla de derechos y deberes. Es decir, nos están diciendo que tenemos derechos, pero cuidado, que también tenemos deberes. Deberes de defender a España, pues este artículo estaba más pensado con lo relativo, ¿os acordáis antes de lo de la mili y tal? Bueno, pues hoy día, lógicamente, no existen esas obligaciones, pero en aquella época sí. Sistema tributario, bueno, derecho de fundación, derecho y deber de trabajar, cuidado, pues tenemos que tener en cuenta eso, qué son derechos y qué son deberes, eso es lo principal. Y en el capítulo 3 no me liaría tampoco muchísimo a aprenderlo tal cual, hay en algunas oposiciones, pues lógicamente, lo que os he comentado, pues por ejemplo, de medio ambiente, pues hay algunos artículos, por ejemplo, el 45 nos habla de protección del medio ambiente. Pues era el 45, el 46 y el 44, creo que también era, se podían desarrollar también por ley y tal, o sea, todos se pueden desarrollar por ley, pero lo que hay que tener en cuenta es que se pueden castigar a nivel penal algunas conductas de esos artículos, ¿vale? Entonces, pues bueno, si estás estudiando alguna oposición en la que tiene que ver con estos derechos, pues lógicamente tiene más relevancia. Pero los demás, pues son principios que los poderes públicos deben de tener en cuenta, pero que no le vinculan, ¿no? a su programa, a su forma de trabajar y de hacer política, ¿vale? Lo que os he comentado de las garantías, esto lo tendremos que ver en otro momento porque es bastante largo, pero es básicamente, este cuadro de aquí se resume muy bien cómo la propia Constitución está garantizando que se cumplan esos derechos y por eso esa pirámide que os he dicho, los más importantes, menos importantes y, ¿vale? Por esos tres bloques. Y ya la suspensión de derechos y libertades en cuanto a que se pueden suspender de forma general y de forma particular. General, en lo relativo a los estados de alarma, excepción y sitio. Os matizo, en los estados de alarma no se pueden suspender derechos. En los estados únicamente se pueden suspender derechos en los estados de excepción y estado de sitio. ¿De acuerdo? Así que en el estado de alarma que hemos tenido por la pandemia no se han suspendido derechos como tal. Por eso había esa polémica en cuanto a si nos metían en casa nos estaban privando de algún derecho y por eso pues puede ser que haya denuncias, lógicamente hay denuncias al gobierno, ¿vale? Pero bueno, era necesario, todo lo que queráis. Seguimos, que si no nos liamos. Empezamos con el título 2, lo que os he dicho. Aquí, ¿qué debemos aprender del título 2? Pues bueno, la figura del rey, el título del rey y sobre todo la responsabilidad que tiene el rey. El rey no es responsable de nada, ¿vale? Por eso, pues, estáis viendo bueno, que puede ser que haya cometido delitos y demás, se fue fuera para que no se le pudiera decir nada, porque en el momento en el que deja de ser rey de España y que lo sustituye su hijo, sí que empieza a ser responsable de lo que ha hecho. Es decir, ahora el rey como tal, cometería un delito o si comete un delito no tiene responsabilidad. Por eso nos dice que es inviolable.
Pero en cuanto a lo de la responsabilidad, es que cualquier cosa que haga, veremos al final de este título las competencias que tiene el rey. Aquí vemos en el 62 las funciones. Esas funciones no son responsables, no son responsabilidad suya. Por eso nos dice, una de las cosas que os quiero comentar de este título únicamente, es que de todos estos actos que tenga el rey no tienen validez si no hay un refrendo. Ese refrendo, que es básicamente el darle esa responsabilidad a alguien, porque si no la tiene el rey, ¿quién la tiene? Pues la va a tener el presidente del gobierno, los ministros o el presidente del Congreso, ¿vale? Es únicamente. Y aquí tendremos que aprendernos bien en lo relativo a la sucesión de la corona, sobre todo a la regencia y a la tutela del rey menor, ¿vale? Muchos matices que debemos de controlar, bueno, muchos tampoco, son fáciles, ¿vale? Pues, por ejemplo, que la regencia y la tutela solamente puede recaer a la vez en el padre y la madre, ¿vale? Por ejemplo, y nada, y esas cositas. Y que nada, y una vez que cualquier cosa que se resuelva respecto a la corona, abdicaciones y renuncias y demás, por ejemplo, la que hubo con respecto al rey, pues se tiene que resolver mediante ley orgánica. Esas son las posibles preguntas que nos pueden hacer y cuáles son competencias propias del rey, ¿vale? Eso nos lo vamos a tener que aprender. Y como veis en el artículo 64 nos habla de ese refrendo, de todos los actos del rey tienen que ser refrendados porque tiene esa responsabilidad. Eso es lo principal que os quería comentar de este título. En el título 3 nos habla de las Cortes Generales. Las Cortes Generales, os voy a comentar así también rápidamente algunas cosas muy relevantes. Y es que, lo que os he dicho, sistema bicameral, Congreso, Senado, ¿vale? Cámara alta, bueno, la Cámara baja, la cámara alta. Las cámaras realmente, sus funciones principales son desarrollo legislativo, pero, bueno, aquí lo vemos, ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos, controlan la acción del gobierno y las demás competencias. Fijaos, aprueban los presupuestos generales del Estado. Esto nos tendremos que ir al título 7 de la Constitución cuando hablamos de economía y hacienda, y ahí hay un artículo dedicado a los presupuestos generales del Estado. Pues son las Cortes, ¿vale? Economía y hacienda está como muy vinculado también a las Cortes, porque, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes, ¿vale? Para que vayamos un poco hilándolo todo. Entonces, lo principal es potestad legislativa, es decir, hacer leyes y controlar al vecino, al gobierno, ¿vale? Al otro poder que os estoy diciendo. Es decir, ya desde aquí nos lo está aclarando. Potestad legislativa, ¿vale? ¿Qué os quiero comentar de aquí? Vamos a ver, las leyes. Leyes existen dos tipos. En cuanto a leyes, esa norma que tenga ese rango de ley. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las orgánicas lo que van a hacer es desarrollar los derechos fundamentales que hemos visto en el anterior título, por eso es importante que sepamos un poco la estructura del título 1 y que sepamos que si hay alguna ley que tiene que desarrollar el artículo 17, tiene que ser ley orgánica. Y las leyes orgánicas, la principal característica que tiene es que tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso en una mayoría absoluta, con una votación final sobre el conjunto del proyecto. Es decir, tiene que haber una mayoría absoluta, a diferencia de las leyes ordinarias, que es una mayoría simple. Entonces, derechos fundamentales y libertades públicas, lo que se refiere a los estatutos de autonomía, al régimen electoral general y el resto de cosas que nos diga la Constitución que tienen que ser desarrolladas por leyes orgánicas, que veremos, pues yo qué sé, lo relativo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, todas estas cosas tienen que ser desarrolladas por ese tipo de ley, pues tienen que ser aprobadas por esa mayoría absoluta. Diferencia con las ordinarias, mayoría simple. Y hay que tener en cuenta que las leyes ordinarias sí que se pueden aprobar en comisión. Si recordáis, al principio del taller os estaba diciendo, muchas cosas, lo sé, pero bueno, estábamos en el Congreso o la Cámara Legislativa, tiene el Pleno, un poquito menor que son las comisiones y luego la ponencia, ¿no? Pues lo que se puede hacer es que las leyes ordinarias se aprueben directamente en la comisión y no tengan que remitirse al Pleno. Las leyes ordinarias tienen que ir tienen que aprobarse por el Pleno, ¿vale? Eso es un matiz importante y pueden ser preguntas de examen interesantes. En cuanto al mandato, pues nada, nos habla, los años son 4 años, ¿vale? No os compliquéis. El sufragio universal, libre, igual, secreto y directo, es decir, cuando nosotros vamos a las elecciones generales, el sufragio es que podemos
votar todos, como queramos, puede ser secreto, puede ser, cuidado, directo. Directo en cuanto, me meteré un poquito más a fondo, pero directo quiere decir que nosotros votamos directamente a los diputados y senadores, pero no al presidente del gobierno, ¿vale? Que es una elección indirecta, ya lo veremos más adelante, o lo veremos en otro momento, mejor dicho. La circunscripción electoral es la provincia. Todo esto son matices más secundarios, ¿vale? Lo que os estoy comentando es lo relativo. En cuanto al número de diputados y senadores, cuidado si nos preguntan, bien por la Constitución española o bien por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Constitución española fija entre 300 y 400, pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral nos dice que tiene la mitad, 350, ¿vale? Entonces no nos complicamos. Del Senado no nos dice nada, pero se elige de la misma forma. Lo que pasa que, pues, tanto diputados y senadores, pues, van a estar como repartidos, por eso nos dice que la circunscripción electoral es la provincia, van a estar repartidos por el resto de, no físicamente por el territorio, sino que se eligen por provincias, ¿vale? En cuanto a la inelegibilidad e incompatibilidad, pues lógicamente no van a poder hacer más cosas o ciertas cosas que su función de diputado o de senador. Por ejemplo, no pueden ser diputado y senador a la misma vez, pero sí pueden ser de una cámara pues como central y de una senador de una... Perdón, senador del central y a nivel de una comunidad autónoma sí que puede participar de esa forma. Es decir, tiene una serie de incompatibilidades y no van a poder ser elegidos para ciertas cosas. Que básicamente todos estos a nivel político van a tener las mismas limitaciones. Y en cuanto a la inviolabilidad e inmunidad, pues también todos hemos dicho que todos somos iguales ante la ley y tal, pero pues lógicamente los políticos van a tener pues esa salvedad en cuanto a van a estar ese aforamiento. Si cometen un delito, para empezar, no van a poder ser detenidos salvo caso de flagrante delito y demás, y flagrante delito no es otra cosa que te pillen con las manos en la masa, ¿vale? Y en el caso de que no sea así, pues tienen que pedir un suplicatorio y tal, pero al final quien los van a juzgar es la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo, no como nosotros, ¿vale? Si cometemos un delito. Lo relativo a este título, pues nada, lo más importante es sobre todo que nos aprendamos cómo se reúnen, ¿vale? Las cámaras, qué periodos al año, cómo se elaboran las leyes. Esto lo tenemos que dejar para otro momento. Me encantaría meterme aquí en cuanto a lo de las leyes de bases, la diferencia, la delegación legislativa, que es básicamente cuando el Poder Legislativo delega en el Poder Ejecutivo esa posibilidad de crear normas que tengan rango de ley. Es súper interesante. Tenemos un recurso al final del libro que también lo explicamos. Y nada, en cuanto a este título, tratados internacionales también hay que tener en cuenta pues, principalmente leyes orgánicas, ¿vale? Como veis, dice, por ley orgánica se podrá utilizar la celebración de tratados y demás. Y bueno, empezamos ya con el 4, ¿vale? Que el 4 es el gobierno y la administración. Nos vamos a ir un poquito de tiempo, espero que os podáis quedar. Es que al final lo que me pasa, que me organizo para hablar 1 hora y media, pero me voy. Y quiero que podáis pues, escuchar todo lo que os quiero decir, ¿vale? Vale. El título 4 nos habla del Poder Ejecutivo, el Gobierno y la Administración. Como os comentaba, el Gobierno tiene una doble función, una función política y una función administrativa. Por eso nos habla del Gobierno y la Administración. Y fijaos que nos dice, dirige la política interior, pero también la administración civil, ¿vale? Por eso esa doble función y por eso nos va a hablar. Esto va a ser desarrollado, pues, por ejemplo, por la ley del gobierno, que es una ley normal, ¿vale? La 50 del 97, si no me equivoco, una ley. Va a ser desarrollado también por la 40 de 2015. Y nada, bueno, a nivel administrativo pues será desarrollado en ese ámbito y a nivel del gobierno por la ley del gobierno. Y nada, en cuanto al gobierno es importante que sepamos la composición, vale, pues yo creo que todos sabemos más o menos que el gobierno está formado por el presidente y ministros, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los vicepresidentes, por ejemplo? Pues que pueden o no existir, ¿vale? El presidente cuando forma su equipo puede decir, oye, necesito un segundo, o decir, no necesito a nadie, o necesito 5. No está fijado ese número, por eso os decía que a veces
dices, la Constitución es un poco ahí imprecisa, ¿no? Pues es por eso. Entonces, nada, presidentes, vicepresidentes en su caso, ministros y demás miembros que establezca la ley. Esto lo veremos en la 40/2015, toda esa estructura de la Administración General del Estado y demás, ¿vale? Y en cuanto al gobierno, es muy importante que sepamos bien cómo se elige al presidente del gobierno, que va después de cada vez que hay unas elecciones generales. Nosotros elegimos a diputados y senadores y cuando se forma el Congreso y el Senado hay un proceso que es que el rey coge y con los principales líderes de los partidos políticos que más representación hayan tenido en las elecciones, se reúne y decide, obviamente, pues a veces tampoco, pero es una de las potestades que suele tener, que suele ser suya, ¿vale? Es la que podríamos decir que únicamente es suya. Es como si dice, pues mira, no, me quiero reunir con este, con el otro, tal. Pero lógicamente siempre por costumbre se reúne con el que más votos ha tenido, ¿vale? Con el que más posibilidades al final tiene. Porque lo que tiene que hacer ese representante es ir otra vez ante la Cámara, cogerse su programa político, exponérselo al Congreso y que el Congreso le diga si está de acuerdo. Por desgracia, no hay personas que piensen individualmente y que digan, anda, pues sí, pues me gusta, pues no, pues está, pues va. No, al final influye lo que dice el partido, ¿vale? La disciplina del partido. Al final todas las decisiones se toman por ahí, ¿vale? La disciplina del partido. Bueno, salvo errores como el que hubo el otro día, que bueno, no sé quién fue ahora mismo, pero que bueno, iba a votar y que cometió un error, básicamente. Bueno, pues esta es la forma de elegirlo. Por eso os he dicho que nosotros no elegimos directamente al presidente del gobierno, sino que nosotros elegimos a diputados y senadores y son de ellos de los que va a salir el presidente del gobierno. De alguna forma lo hacemos de forma indirecta, por eso es ese concepto. Y cuando ya está elegido el presidente del gobierno, es el presidente el que mueve los hilos y el que elige a su equipo. ¿Vale? Por eso nos está hablando, pues esto, de la investidura del presidente, de cuando cesa, ¿vale? Tras la celebración de las elecciones, y nos habla aquí también de dos cuestiones importantes, que es moción de censura y cuestión de confianza, que eso se ve en el siguiente título, ¿vale? En cuanto a la responsabilidad, pues un poco igual que los diputados y senadores, están pues también ese aforamiento a las salas 2 de lo penal del Tribunal Supremo. Y en cuanto a la administración, empieza a hablar en el 103, ¿vale? Nos habla de principios, lógicamente todos estos artículos a nivel de los que os presentáis a la administración son bastante relevantes, pero básicamente nos hablan de principios, ¿vale? Fijaos, el 104 nos habla de las misiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que básicamente son proteger el libre ejercicio de los derechos que hemos visto más arriba y garantizar la seguridad ciudadana. Y ya lo que nos queda, pues nos habla aquí un pequeño matiz del 107, que es una de las preguntas que no es muy relevante, pero que pueden sacar un par de preguntas fáciles, quizás en una línea, porque nos está diciendo que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno. Es decir, es el gobierno, pues yo tengo aquí a alguien al lado al que pedirle consejo. Oye, ¿tú qué dices? Pues en base a lo que me diga ese Consejo de Estado, pues yo tomaré una decisión o no. Y como yo tome la decisión como gobierno, tendré que decir, pues en base a lo que me ha dicho el Consejo de Estado, o lo he escuchado, pero no he tomado la decisión que me ha aconsejado el Consejo de Estado, ¿vale? Ya os digo, esto tiene más chicha, pero es que hasta donde puedo llegar. Y nada, y por una ley orgánica, fijaos, otra vez nos lo dice claro, ley orgánica regula composición y competencia. Por eso pues se pueden sacar perfectamente un par de preguntas. Y el título 5 nos habla de las relaciones entre el gobierno entre el poder legislativo y el ejecutivo, ¿vale? ¿Qué son esas relaciones? Pues básicamente es que el gobierno va a tener que responder, básicamente es como si tuviera unos jefes, y los jefes fueran los diputados y los senadores. Jefes entre comillas, ¿vale? Porque ellos mismos también son diputados y senadores. Pero básicamente es que ante el Congreso tienen que responder por su programa político. Sobre todo porque, aquí lo vemos, hay interpelaciones y preguntas, es como si yo en una empresa soy el que dirige, pero hay un grupo que es en el que se toman las decisiones en general. Pues todas las semanas pues yo tengo que ir y que me pregunten y que me reclamen, que no sé qué, no sé cuánto. Básicamente es eso, las interpelaciones
y las preguntas. Y fijaos aquí en el 112 nos habla de la cuestión de confianza y en el 113 la moción de censura. En líneas generales, cuestión de confianza es que yo como presidente voy a las Cortes y le digo, oye, ¿confiáis en mí? Sí, no. Si es que no, me voy. Si es que sí, continuamos y ya está. Pero si es que no, oye, que me puedo ir, ¿no? Y todo lo que va conmigo me voy. Y la moción de censura es como al revés. Es que los otros le van a pedir responsabilidad para que se vaya, que es lo que pasó cuando entró Pedro Sánchez y tal, ¿vale? Moción de censura, tiene que reunir unas características para poder presentarse en esa moción de censura y eso es lo que debemos de tener en cuenta para posibles preguntas de examen. Dimisión, disolución y, fijaos, el artículo 116, interesante en cuanto a los estados de alarma, excepción y sitio. Esto os facilitaré un pequeño cuadro que con ese cuadro al final podemos aprender todo lo que nos dice este artículo, básicamente lo principal en cuanto a las preguntas que nos pueden hacer, ¿vale? Porque hay 3 estados y tenemos que saber quién lo declara, qué tiempo máximo, si necesitamos prorrogar el tiempo, quién nos tiene que autorizar, todo eso, ¿no? Pues, por ejemplo, lo hemos visto que lo tenemos muy fácil, el estado de alarma. ¿Qué es lo que pasó? Que el gobierno cogió y salió y dijo, oye, que declaro el estado de alarma, que la pandemia, oye, que nos va a matar, ¿no? Vale, pues es el gobierno el que declara el estado de alarma, pero máximo 15 días. Después, ¿qué pasó? Pues que el gobierno tuvo que ir al Congreso y decir, oye, mirad, que esto va a más, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con el estado de alarma? Pues sí, pues no. Pues es el Congreso el que le tendría que dar la autorización. Pues un poquito igual, pero con el resto de los estados de excepción y de sitio, ¿vale? Bueno, continuamos. Nos vamos a ir un poquito de tiempo, ¿vale? El título 6, el del Poder Judicial. Aquí lo que vamos a hablar es ese poder, ese tercer poder en el que es independiente al resto. Y cuidado, porque es uno de los principios que así nos lo dice, vamos, al principio de todo, que, digamos, aquí nos lo dice, independencia de la justicia. Pero es curioso porque hay miembros dentro del Poder Judicial que es elegido por los otros poderes. Por lo que yo me imagino también que dentro de esa barrera que hemos puesto, ese biombo, como que hay agujeros y se cuelan unos y otros y tal, es decir, hay ciertas influencias, ¿vale? Y eso, pues esas ambigüedades y tal, y todo esto se quiere modificar, y la ley orgánica del Poder Judicial y todo esto, pues al final sí que se pueden meter pequeños cambios. En cualquier caso, pues nos tenemos que aprender los principios de la justicia. Por ejemplo, esa independencia, ¿vale? Esa inamovilidad, esa responsabilidad, el principio de unidad jurisdiccional, la prohibición de los tribunales de excepción, que son sobre todo a nivel, pues, bueno, militar, de una determinada causa, ¿vale? Es como excepcionales, no hay tribunales excepcionales, es como la jurisdicción que hay, punto, y cada juzgado, y cada tribunal, y cada audiencia, y cada tal, se dedicará a una cosa. Yo si cometo un delito X, pues yo qué sé, cualquier delito, mato a una persona, pues será o bien el juzgado de lo penal, o la audiencia provincial, o si cometo un acto terrorista, pues ya a lo mejor me voy a la audiencia nacional, ¿vale? Es decir, cada uno tiene unas competencias y eso es básicamente lo que nos está diciendo pues este primer artículo. Las sentencias nos dice que es obligado cumplirlas y que tiene que haber resoluciones firmes de los jueces y tribunales y los jueces y tribunales básicamente lo que se van a dedicar es a interpretar y a juzgar, ¿vale? Nos habla de la justicia gratuita, pero con condiciones, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque no en todos los procesos van a ser gratuitos. Y nada, y el 122 nos habla del Consejo General del Poder Judicial. Si estábamos hablando que a nivel político el gobierno, pues, el gobierno es el que manda, pues a nivel de la justicia el gobierno es el Consejo General del Poder Judicial, es el que manda, ¿no? Y va a ser desarrollado por una ley orgánica, la ley orgánica del Poder Judicial, que va a ver cómo es su composición, cómo funciona, bueno, en general, todo, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis y que también apuntéis es que tiene que ser desarrollado por una ley orgánica y que, nada, su composición, pues aquí la tenemos y eso la tenemos que aprender. Fijaos, 12 jueces y magistrados y, bueno, en este caso son 20 y un pequeño matiz, que no os confundáis. Los políticos eran 4 años, pues a nivel judicial como que son 5, ¿vale? Tenedlo en cuenta
porque si lo recordamos así es más sencillo de recordar. 12, de esos 20, 12, fijaos, que son jueces y magistrados, ¿vale? Que establecen la ley orgánica como se tienen que elegir y tal, por el propio Poder Judicial. Pero 8, fijaos que 4 se van a elegir por el Congreso y 4 por el Senado, por una mayoría de 3/5, esa mayoría cualificada que os estaba comentando. Entonces, pues ahí vemos esa influencia, esa pequeña influencia en el Poder Judicial, ¿vale? Nos habla del Tribunal Supremo, que es el órgano superior en todos los órdenes. Si nos imaginamos también una pirámide jerárquica en cuanto a qué tribunales, en cuanto a ese orden judicial, pues a nivel del Estado está el Tribunal Supremo, pero hay que tener en cuenta que a nivel autonómico están los Tribunales Superiores de Justicia. Y bueno, ya hablamos del Ministerio Fiscal, que en un proceso judicial pues está el Ministerio Fiscal y es el que se encarga de promover y de defender la legalidad de esos procesos, ¿vale? Está integrado dentro también del Poder Judicial. Participación ciudadana, también tenemos la posibilidad en este caso, ¿cómo? No podemos ser jueces cuando queramos, sino que está lo que existe el Tribunal del Jurado, que eso pues también es desarrollado por una ley orgánica, como su composición, cómo se tienen que tomar los veredictos, ¿vale? Todo eso tiene que ser desarrollado por una ley orgánica, que es la del tribunal, o sea, una ley que es regulada por el Tribunal por esa ley del Tribunal del Jurado. Policía Judicial 126, cuidado porque aquí nos hace un pequeño matiz de qué se encarga la Policía Judicial, que básicamente dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad existen unidades que están encargadas de investigar delitos, básicamente, que son las unidades orgánicas de Policía Judicial. Pero hay que tener cuidado porque la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que desarrolla esta parte, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también lo desarrolla en algunos aspectos, nos definen qué es la Policía Judicial. Por tanto, hay que llevar cuidado en ese artículo por si nos preguntan y se nos van a esas secundarias y una serie de incompatibilidades. De Economía y Hacienda tampoco me quiero extender mucho del título 7. Básicamente que tengáis claro que, por un lado, tenemos economía y por otro lado Hacienda. La primera parte de este título se dedica a economía y la segunda parte se dedica a Hacienda. Si os fijáis, a partir del 132 nos habla, del 133, perdón, nos habla de los tributos, ¿vale? Es decir, cómo el Estado va a poder cobrarnos impuestos. Y hay que tener una cosa muy clara, que nos dice que es exclusivamente del Estado. Y esto es curioso porque es como, vamos a imaginar que yo tengo esta empresa y que, o en mi casa, ¿vale? Le empiezo a cobrar pequeños tributos, pequeños impuestos a mis hijas por hacer X cosas. ¿Qué estoy haciendo? Para empezar, me estoy inventando, me lo estoy inventando, ¿no? Eso, por lo que cobrar, ¿no? Lo que quiero que veamos aquí es que es el Estado al final el que se inventa esos tributos y el por qué, lógicamente, pues tienen que tener una lógica, tienen que estar orientados a... Vale. Pero no son las comunidades autónomas. Al final, el Estado traslada todo esto a las comunidades autónomas y es el que le dice a las comunidades autónomas, a las entidades locales y demás, cómo deben recaudar impuestos para pues, que pues, podamos seguir viviendo y nos puedan estar dando servicios, que al final tiene una lógica, pero bueno, es básicamente eso, ¿vale? Y nada, lo que os comentaba del 134 nos habla de los presupuestos generales del Estado. No vamos a verlo aquí porque es largo. El 135 es el que os comentaba que se reformó y es básicamente el artículo que nos dice que tiene que haber una estabilidad. Una estabilidad, es decir, esto siempre, cuando hacemos cuentas, es ingresos menos gastos. Pues no puede haber más gastos que dinero entra, ¿vale? Es lo que nos está queriendo decir la Constitución con esto. Y el Tribunal de Cuentas es, como si dijéramos, es a nivel monetario. El Tribunal de Cuentas es muy sencillo de recordar, ¿no? Que es el supremo órgano fiscalizador, es el que va a controlar, pues eso, que nos está cometiendo ese tipo de conductas que van a llevar, pues, por ejemplo, lo relativo a las cuentas, a la gestión económica del Estado, el sector público, y una de las preguntas que nos pueden hacer es ¿de quién depende el Tribunal de Cuentas? Pues de las Cortes, ¿vale? Bueno, el título 8 es muy largo, pero lo que os voy a comentar aquí es principalmente, ¿vale? El municipios, ¿vale? A nivel, si estáis preparando una oposición a nivel local, lógicamente os interesará.
¿vale? Porque nos habla de organización territorial y que empieza con municipios. Pero se desarrollará por una ley, que es la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Si estáis estudiando una posición a nivel nacional, ya nos podemos ir pues, ya directamente a entender, fijaos que en el 140 nos habla de los municipios, cómo se organiza un municipio. Al final, si nosotros imaginamos el territorio y lo imaginamos como lo más grande, que es el Estado, luego lo más pequeño, o sea, un poquito más pequeño, esas subdivisiones, comunidades autónomas, provincias y municipios, ¿vale? En ese orden, los municipios es lo más pequeñito, ¿vale? Fijaos que hay más de 8.000 municipios en España, una barbaridad. Entonces hay muchísimas administraciones muy pequeñitas y cada uno tendrá su organización. Y hay diferentes tipos de municipios. Están los municipios de régimen común, los municipios de gran población, los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, en fin, en muchos tipos. Y en cada administración pasa algo parecido. Pues a nivel autonómico, lo que ocurre es que, por eso nos vamos al capítulo 3, nos habla del proceso autonómico, hacemos referencia al artículo 2, que nos decía que podían los territorios ser autónomos. Pues básicamente nos está diciendo cómo pueden constituirse todos esos territorios que había en España como comunidades autónomas. Y nos habla de dos vías, la vía, siempre lo explico como la vía lenta y la vía rápida, o la vía limitada y la vía plena, en cuanto a los derechos que luego van a tener, porque si nos vamos al 148 y al 149, aquí vienen regulados todos los derechos, no, las competencias, todas bien reguladas las competencias que van a tener. Por un lado, las comunidades autónomas y por otro lado, el Estado, ¿vale? Son competencias de las comunidades autónomas y competencias exclusivas del Estado. Lo que pasa es que hay en algunas ocasiones que el Estado puede delegar esas competencias, ¿no? Por eso en los siguientes artículos lo vemos, cómo pueden hacer esas delegaciones. En cualquier caso, lo que quiero que entendáis es que hay como dos tipos de comunidades autónomas, las limitadas y las plenas. Limitadas en cuanto a competencias y las plenas en cuanto a competencias. Las limitadas solamente van a tener las competencias del artículo 148 y las plenas van a tener además las del 148, las del 149, ¿vale? Por eso, pues por ejemplo, pues no sé, comunidades autónomas diferentes, pues está la región de Murcia, limitada, Cataluña, plena. Lo podéis ver, por ejemplo, pues a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad, es una de las cosas en las que se ve que tienen cuerpo de policía propio. Cuerpo de policía propio, pues los Mossos de Escuadra, Ertzaintza, la Policía Canaria, tal, ¿vale? Y el resto de comunidades no pueden, porque en sus estatutos no está así regulado. Una comunidad autónoma limitada podría modificar sus estatutos. Al final, cuando se declaran como autónomas, tienen que modificar sus estatutos pasados 5 años para poder adquirir más competencias, ¿vale? Así, en líneas generales, explicado muy por encima, pues lógicamente yo creo que al menos se entiende algo. Vale, y nada, los siguientes artículos son cómo el Estado puede delegar, en esos territorios, en las comunidades autónomas. Quiero que me gustaría explicar esto con más detenimiento, ¿vale? Porque las leyes marco, fijaos, es que el 150 nos habla de las leyes de transferencia y delegación, nos habla el 151 de esa iniciativa autonómica que es esa vía rápida que os estaba diciendo. Cuando os hablo de vía rápida o vía lenta, tenemos que tener en cuenta el artículo 143 de la Constitución o el 151, ¿vale? 143 es ese camino que da la Constitución para que las comunidades autónomas vayan por esa vía lenta para adquirir las competencias del 148, o el 151, que es la vía rápida para ir a todas las competencias, ¿vale? Una comunidad autónoma plena. Bueno, y el 152 nos habla de la organización institucional, que es como que las comunidades autónomas tienen que tener como una organización también de sus instituciones. Pues tienen que tener una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y todo esto, ¿vale? Normalmente, por homogenizar todas las comunidades autónomas, sean plenas o limitadas, van a tener esa misma organización. Y el control de las comunidades autónomas, esto es muy preguntado, ¿vale? Tened en cuenta que son cuatro grupos. Lo digo porque a veces se confunde. Fijaos que os he dicho que el Tribunal de Cuentas, que depende de las Cortes, se encarga de la economía y de los presupuestos y tal. Es decir, de controlar a las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional se va a encargar de que las leyes estén en base a la Constitución. Y luego, el Gobierno
es el previo dictamen del Consejo de Estado, el ejercicio de funciones delegadas, de esa 150.2 que hemos visto aquí arriba, que os he dicho, esas transferencias o delegación que se hace en las comunidades autónomas, se va a encargar el gobierno. Y la jurisdicción contenciosa administrativa, que la jurisdicción contenciosa administrativa pues, se va a encargar sobre todo de lo relativo a los reglamentos, ¿vale? Entonces, leyes, Tribunal Constitucional, leyes que desarrollen a la Constitución, Tribunal Constitucional, reglamentos y tal, contencioso administrativo. Gobierno, transferencia o delegación, ¿vale? Esas leyes de transferencia o delegación. Y el Tribunal de Cuentas es lo que se refiere al dinero. Ya está. Y sabiendo eso, pues este artículo pues también lo tenéis controlado. El delegados y subdelegados del gobierno, esto lo desarrollaremos en otra ley, ¿vale? En la ley orgánica, perdón, en la ley de régimen jurídico del sector público, la 40 de 2015. Perdonad si se me va alguna palabra porque estoy intentando hablar rápido y a veces hablo más o pienso más rápido de lo que hablo. Fijaos, el 155, este es súper interesante. Fijaos, el icono que ponemos aquí siempre nos ha hecho mucha gracia, ¿no? Pues, esa es la responsabilidad. Bueno, me decís que os tenéis que ir algunos. Lo siento de verdad por haber tardado un poquito más. Nada, muchas gracias por asistir a todos y perdonad, ¿vale? Nada, intervención de una comunidad autónoma es básicamente cuando una comunidad autónoma va a su bola, pues lógicamente pues el Estado puede coger y decirle, oye, presidente, primero le llama la atención al presidente y luego, pues si el presidente hace caso omiso, se interviene. Y esto, fijaos, no os lo he dicho antes, pero el Congreso es el que como más peso tiene a nivel de las Cortes, es el que va a tomar las decisiones, básicamente, y el Senado está ahí un poco de pegote. Muy, muy general lo estoy diciendo, tampoco quiero generalizar. Pero el Senado, una de las competencias que tiene casi de forma exclusiva es esta, es la de, fijaos, no sé dónde lo pone ahora mismo, no me encuentro, pero era relativo a la intervención de las comunidades autónomas, ¿vale? Vale. Y luego, en cuanto a nada, todo lo que queda es algo menos relevante. Ya el Tribunal Constitucional, tenemos que hablar ya hemos hablado de lo que es el Tribunal Constitucional en líneas generales, pero tenemos que sabernos cuál es su composición y que el Tribunal Constitucional todos los miembros lo van a elegir todos los poderes, por así decirlo, ¿vale? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Fijaos, 8 por las Cortes, 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno y 2 Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Entonces, proporcionalmente, pues que lo sepáis que eso es así. Y estos son magistrados, ¿vale? Los que se elijan son magistrados del Tribunal Supremo. Y claro, si hemos dicho que a nivel político eran 4 años de mandato, a nivel judicial eran 5, pues a nivel del Tribunal Constitucional son 9 años. Fijaos, es fácil recordarlo. Si hemos dicho 4 y 5, si lo sumamos los dos, al que tiene que controlar todo, 9. Truco. Vale, pues esos miembros son para 9 años y se renuevan en sus terceras partes. Es como que un tercio pues se va renovando cada periodo. Nada, la composición, lo que os he comentado, y las competencias, que esto lo tendremos que ver en otro momento. Y ya, nada, lo último, en la reforma constitucional del título 10. El título 10 nos habla, lo que os he comentado, que es hay dos formas de reformar la Constitución. Si queremos reformar como una parte muy importante o queremos reformar toda la Constitución española, necesitamos un proceso de reforma muy complejo. Si necesitamos reformar una parte menos relevante de la Constitución española, necesitamos una reforma un poquito más liviana. Pero básicamente es lo que nos está diciendo. Por un lado, el procedimiento ordinario y por el otro, el procedimiento agravado, ¿vale? Y nos tenemos que aprender las mayorías. Pero cuidado, porque puede ser pregunta de examen, aparte de esas mayorías y tal, y ese concepto de, vale, si quiero reformar el título 1 o si quiero reformar la Constitución al completo, pues es esa reforma agravada, ese procedimiento agravado, pero la iniciativa es importante, porque es el artículo 87, dice, la iniciativa de reforma se ejerce en base al artículo 87. Tenedlo en cuenta porque nos lo pueden preguntar, ¿vale? Y ya por último, limitaciones a la reforma, pues lógicamente si estamos en un estado de alarma, excepción y sitio, ahí no podremos, y eso pues también me parece muy interesante de cara a poder preguntarse en un examen, ¿vale? Nada más, chicos.
Al final, pues vemos las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, lo que os he comentado. Y bueno, para acabar, como os he dicho, lógicamente nos falta tiempo para ver todo el contenido. Espero que os haya gustado mucho este taller. Para ampliar necesito más tiempo, más clases. Por eso, pues os quiero ofrecer un curso dedicado a la Constitución española, que voy a sacar únicamente y exclusivamente para los que habéis participado en el taller, no va a estar público, ¿vale? Entonces os voy a dejar el enlace por si queréis ampliar toda esta información que os he dado, porque en los siguientes fines de semana vamos a hacer 3 clases más. Fijaos que estamos triplicando toda la información y bueno, es que estoy leyendo lo que me estáis dando las gracias, muchas gracias de verdad por vuestras opiniones. Y nada, lo que os estoy diciendo, os voy a pasar el enlace, ¿vale? Os voy a pasar el enlace porque me parece interesante que lo tengáis por 2 cosas, ¿vale? A ver si lo encuentro, porque tengo aquí 1000 pestañas abiertas. Vale. Lo acabo de pasar, ¿vale? Pincháis en el enlace y os vais a la tienda de Opoesquemas y ahí tenemos el curso online de la Constitución Española. Tenéis, bueno, voy a compartir la pantalla y os lo puedo enseñar. No sé si estáis viendo ahora mismo la pantalla. Vale, estáis viendo todo, creo. Vale. Vale, lo que os comentaba. Pues en esta pantalla podemos ver ese producto que os estoy ofreciendo. Fijaos que pone 25 euros o 30. En las siguientes 24 horas os voy a dar ese descuento de 5 euros para poder adquirir el curso de la Constitución Española, que vemos aquí las características que va a tener. Va a tener la Constitución que hemos visto en formato PDF, va a tener todos estos recursos que os voy a subir en PDF para que descarguéis y que vamos a ir explicando, y otros recursos para estudiar de forma más inteligente. Y estas son las clases que vamos a ir viendo. La del 19 de febrero, 26 de febrero y 5 de marzo. Estas clases sí que se quedarán grabadas y este taller os lo voy a subir al curso también para que lo tengáis. Que si no ha pasado nada, se ha grabado, ¿vale? Así que el enlace os lo vuelvo a pasar. Aquí lo tenéis. De todas formas, ahora os lo pasaré también por email, ¿vale? Para a todos los que hayáis participado. Sois un grupo exclusivo. Se han apuntado al taller más de 400 personas. Solamente a los 100 primeros he podido dar acceso. Por lo que este taller ha sido exclusivo para vosotros, pero es que el curso no está al público, ¿vale? Entonces, solamente quiero que vosotros tengáis esa posibilidad de apuntaros a ese curso, que hagamos un primer grupo, esas 3 clases, y que podamos pues, ver todo el contenido. ¿No es el enlace, Mónica? Por aquí te lo vuelvo a poner. Ya os digo, os voy a mandar el enlace. Es que como estáis... Vale. Vale, sí, es que como hay tantos enlaces, pues no lo veis. Lo dicho, yo os lo vuelvo a pasar. Si no, pues me escribís por email y os lo paso, ¿vale? Que no hay problema. ¿Y qué más os quería comentar? Ahí, en este curso, ya nos podremos detener, que la garganta la llevo. No me gusta... Es que, claro, podría hablar de tantas cosas y me encantaría hablar aquí, pero hacer un repaso general todo a la Constitución es complicado, ¿vale? Entonces, pues detenernos en cada uno de los títulos, en cada uno de los capítulos y tal, pues me requiere más tiempo, ¿vale? Y lo he fijado en 3 clases que veremos a ver si no me quedo corto. Nada, pues chicos, lo dicho, si os interesa el curso, pues estaré encantado de recibiros en las sesiones de ese grupo, que lo haremos a través del campus, ¿vale? Os daré acceso a través del campus para que no haya problemas. Y si no, pues oye, genial, haremos más talleres gratuitos. La intención es hacer pues de la 29, de la 40, del TREVE, del Código Penal, de todas las leyes que tenemos y las principales, ¿no? Y si os gusta, pues sería
sería un lujo poder teneros, ¿vale? Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado. Si queréis añadir algo, pues encantado. Nada, un email, enlace, uno de la 39, sí. De la 39 veremos a ver si llego en un solo taller. Bueno, de cualquier otra, porque esta es relativamente corta la constitución. Vale, un repaso genial. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias de verdad. Y la 40, sí. Está en mente, está en mente. Lo que me falta a veces es tiempo, pero me encantaría. Me encantaría porque me parece muy interesante poder hacer este tipo de eventos. Nada, muchas gracias a vosotros. Si os haya ayudado, de verdad, más que ahora el curso en sí, pues me quedo con eso. Me quedo con eso porque, nada, dice, ¿cómo pido el certificado de asistencia? Nada, mándame un email y si os hace falta, pues sin problema, hacemos un certificado de asistencia. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguno podría poner el enlace? Bueno, te lo pongo otra vez. Otra vez. De todas formas, lo que os digo, que por email os voy a pasar ahora el enlace, ¿de acuerdo? Es que no sale, o sea, no sale el enlace. Anda. A ver, voy a... Vale, bueno, sí, no hay problema. Es curioso que no sale, no sé por qué. Ah, vale, creo que ya sé por qué no sale. Mirad si os sale ahora. Usuario, no. Es que ahora sí. Madre mía. Es que como que lo estaban enviando a una persona solamente. Madre mía. Vale. Pues nada, lo vuelvo a poner por si lo necesitáis y ya está. Y si no, ya os digo, por email, que no hay prisa, así que ese descuento va a estar estas 24 horas. Intentaré, nada, ir al final el lunes os dará acceso a mis compañeras porque si no el fin de semana va a ser una locura, pero nada, cualquier duda me la podéis ir preguntando sin problema, lo voy contestando, ¿vale? Si tenéis algo más que preguntar, que decir, únicamente pues daros las gracias de verdad por haber estado estas 2 horas, que bueno, sí es interesante y tal, pero son 2 horas. Y escuchándome a mí, pues, oye, pues os lo agradezco un montonazo, ¿vale? Genial, pues muchas gracias, Estefanía, por haberte apuntado. Vale, ¿cuánto tiempo queda grabada la clase? Nada, la dejaré durante el tiempo del curso, ¿vale? El resumen de los artículos que se reconocen y se garantizan, sí, lo facilitaré, ¿vale? Eso es muy sencillo. Si queréis algo de lo que he comentado que os pueda facilitar, pues igual, sin problema. Pero ya os digo, dentro del curso os voy a meter un montón de recursos en PDF para que lo podáis descargar, lo podáis imprimir, lo podáis visualizar cuando queráis. ¿Un código de descuento para comprar los esquemas? Pues claro. Mira. Mete ese código de descuento o esquemas y te hacemos un 20% de descuento. Sí, incluye la constitución en PDF, ¿vale? Para descargarlo, ¿vale? Y que la tengáis. Ya que estamos viendo la constitución, pues oye, que la podéis tener en PDF, que es lo que... Sí, la podré descargar e imprimir, por supuesto. A ver. Vale, pues chicos, nada, no os robo más tiempo. Cualquier duda que tengáis, me escribís a través de email y espero que nos veamos en los próximos talleres, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima. Adiós.